Buenas. La idea ahora de este video es que veamos la siguiente actividad, perdón, se me corrió, que es la 736. La 736 es una actividad que se hace sobre la plataforma Netacad. Así que ojo con esta, estaría bueno que la hagan en su casa porque vieron que las computadoras de laboratorio están medio complicadas con ese tema de entrar al Netacad. Pero esta actividad es bien para practicar el tema de cómo funciona el envío de tramas en un switch. Es decir, como la tarea del switch, como recuerdan, era analizar las distintas tramas que van llegando por los puertos, ver la dirección MAC de origen y destino y en base a eso reenviar las tramas y almacenar información para poder hacerlo más eficiente en el tiempo. Si se acuerdan, bueno, acá tenemos todo acá tiene la teoría del fundamentos de switches, que van viendo cómo reenvía, que va aprendiendo, que primero envía una, después cuando envía guarda la información. Recuerden, vamos a hacer un mini repaso. Cuando aprende, ¿qué sería? Cuando tengo cuatro dispositivos acá, por ejemplo. Cuando la A le manda un dispositivo a una trama a la D, a esta de acá, ¿qué hace? Le llega una trama. Piense que usted prende el switch, está vacío, limpio. El switch internamente tiene una tabla, que es una tabla de direcciones MAC, o la tabla MAC address. Que la tabla más fundamental que tiene el switch es que la funcionalidad base de un switch es manejarse con esa tabla. O sea, sin esa tabla el switch no sirve como switch, puede servir como otra cosa, pero el switch, gracias a su funcionamiento, es en base a esta tabla. ¿Por qué? Porque nos permite identificar puertos, o sea, la boca de cada puerto del switch con direcciones MAC que van entrando y saliendo. Entonces con eso después el switch aprende y sabe por dónde tiene que mandar las próximas tramas que lleguen. En este caso, como está limpio, lo primero que hace es recibir una trama de la PCA que tiene una MAC que es 000A. Eso ingresa por el puerto 1. ¿Y qué dice el switch? Ah, ingresó una trama con dirección MAC de origen 000A y destino 000D. ¿Qué dice? Bueno, ¿dónde reenvío? No sé, porque no sé dónde está la dirección de MAC. En su tabla MAC address dijimos que no tenía nada. Entonces, ¿qué dice? Bueno, no sé dónde reenviarlo. ¿A dónde lo reenvío? Y lo reenvío por todos los puertos que estén encendidos, menos por el que lo recibió. Entonces, si le llega una trama con destino 000D y no tiene ninguna fila donde haya una relación entre un puerto y la MAC 000D, ¿a dónde lo reenvía? Y lo va a reenviar en el 2, en el 3 y en el 4. Y en el 1 no, porque bueno, en el 1 entró por el de la compu de la PCA. ¿Y qué hace aparte de eso? Guarda que en el puerto 1 está la dirección MAC 000A. Entonces, a partir de ahora ya sabe que en ese puerto está la dirección 000A. Y acá fíjense, bueno, lo del reenvío, ¿no? Lo envía a todos los puertos, porque no está en la tabla. ¿Qué sucede? La D va a contestar. En un caso normal va a contestar. Entonces, ¿qué va a hacer? Responde y por el puerto D llega una trama, por el puerto 4 llega una trama con origen 000D y destino 000A. En primer lugar, sabe que en el puerto 4 no tenía nada. No, o sea, aprende que en el puerto 4 le llegó una trama con origen 000D. Lo guarda. Dice acá, bueno, agrego una fila que sea puerto 4, 000D. Y tiene que reenviarlo a el 000A. Y ese sí lo tiene ahora, porque lo había aprendido de antes. Entonces, donde lo reenvía directamente a la PC1, al puerto 1, y el puerto 1 llega a la A. Entonces fíjense que ahora las respuestas van y vuelven entre el puerto 1 y el 4. Ya no se reenvía más por el puerto 2 y 3. Fíjense que esto lo más valorable del switch es que no hay una... Es eficiente al punto de que al aprender las direcciones MAC y saber que la tiene que enviar a un puerto específico y otro, nos evitamos tener que reenviarlo todo el tiempo a todos los PCs. Porque supónganse que en el primer caso, en este caso, cuando las tres PCs recibían lo que le mandó la A, estas dos dicen, ah, pará, pero la MAC de destino no era yo. Listo, lo descarto. Pero ese ya procesarlo para ver cuál es la MAC y descartarlo, te lleva tiempo. Y más si hay muchos equipos en la red. Entonces eso hace que baje la eficiencia de la red. Entonces en este caso lo que hace es, el switch es evitar este problema que tenían los que se llamaban hub, los hub viejos. Hacían eso. Todo lo que entraba por un puerto lo enviaba por el resto. Sin ningún tipo de inteligencia sobre eso. Entonces acá con el switch no pasa más. Así que bueno, esto era un poco repaso de lo que vimos. Y ahora lo que vamos a hacer es esta actividad breve para que vayan viendo. Esta actividad, la 736, lo que nos permite es
practicar un poco dónde se van a reenviar las tramas y qué es lo que hace el switch con su tabla MAC address. Ojo a veces que esto funciona a medias, en muchos casos funciona a medias, pero en muchos casos funciona bien, pero en algunos casos tira fruta, no tira realmente lo que hay. Acá lo que se hace en el ejercicio es, llega una trama con destino 0D y origen 0F. Entonces lo que vemos acá es que al switch por el puerto FA9 le llega una trama de la 0F. Fíjense que acá hay un hub que lo que hace es compatibilizar a qué dispositivos perdón, junta dos dispositivos y lo manda al FA9. Como les dije antes, este dispositivo viejo lo que hacía era, llega una trama y la reenvía a los puertos. Entonces, por el puerto 9 van a llegar tanto como la 0F como la 0E. Y fíjense que la 1, la 3, la 5 y la 7 son las que están conectadas a un dispositivo. La 2, 4, 6, 8 y las que siguen no están conectadas. Por lo tanto, nunca va a reenviar nada ahí el switch. Entonces, la tabla MAC del switch en este momento es, en el puerto 5 tiene la 0C, en el puerto 7 tiene la 0D y en el puerto 9 tiene la 0E y la 0F. Almacena las dos. ¿A dónde va a reenviar la trama del switch? Si llega al switch por el puerto 9 una trama que tiene como destino la 0D, ¿tiene la dirección 0D almacenada en su tabla MAC? Sí, la tiene en el puerto 7. Entonces solamente la va a reenviar al puerto 7. No la va a reenviar a ningún otro puerto. ¿Por qué? Porque ya sabe que tiene que llegarle a este dispositivo. Y la pregunta 2 es, ¿cuáles de estas afirmaciones sobre el reenvío de una trama por parte del switch son verdaderas? ¿Qué hace en este caso el switch? ¿Agrega una dirección MAC de origen que actualmente no está en la tabla? No, porque la 0F ya existía en la tabla MAC. Entonces esta opción no es. ¿La trama es broadcast y se reenvía a todos los puertos? No, porque no tiene todas Fs en su dirección destino. No es una FF. O sea, no tiene que llegarla a todos. La trama es una trama únicas y se reenvía solamente a un puerto específico. En este caso, sí. ¿Por qué? Porque es una trama que va con destino una dirección MAC específica, única, y además existe en el switch. Entonces solamente lo envía al puerto 7, que es donde está el 0D. ¿Y es única? ¿Se distribuye por saturación a todos los puertos? No. ¿Por qué? Porque conoce la dirección MAC de destino. Ya la tiene en su tabla MAC. Y la trama es única, pero se descarta en el switch. En ese caso no es así porque no, bueno, no se descarta. Verificar. Correcto. Bueno, entonces así ustedes pueden generar después un nuevo problema. Y fíjense que ahora cambia. MAC, dirección destino 0B. Dirección origen 0A. ¿La 0A ya la tiene almacenada? No, eso es un detalle a tener en cuenta. ¿La 0B la tiene almacenada? Sí, la tiene en el puerto 3. Entonces, ¿a dónde la va a reenviar? Solamente al puerto 3. ¿Y qué hace el switch? Además de enviar una trama y única que se reenvía a un puerto específico, agrega la dirección MAC de origen porque no está en la tabla. Verificamos, está correcto. Y así pueden seguir haciendo con distintos problemas. Acá, por ejemplo, la de origen es la 0E, la origen es la 0B y la de destino 0E. En la tabla MAC existe la 0E, pero no existe la 0B, así que es el mismo caso que teníamos antes. Lo reenvía al puerto 9 y va a agregar la MAC y es única y se reenvía un puerto. Vamos a buscar alguna, a ver si alguno me genera alguno que no tenga la de origen y que no tenga la de destino. En este caso no tiene la de destino, fíjense. La 0D no está en la tabla MAC, pero sí está la de destino, la de origen, perdón. Entonces, ¿a dónde va a reenviar los puertos? Y lo va a reenviar al FA1, al FA3, al FA5 no. ¿Por qué? Porque en el FA5 es el puerto donde se envió. Entonces lo saltea. Porque si yo recibo una trama por ese puerto con una MAC, la de destino seguro que no está ahí. Probablemente. Entonces, en este caso lo saltea y lo manda al 7 y al 9. ¿Y qué hace acá? ¿Agrega la dirección MAC de destino de origen porque no estaba en la tabla MAC? No, porque estaba, la 0C está. Y la trama es broadcast, no, es de una Unicast. Y lo que sí existe es que la trama es Unicast y se distribuye por saturación a todos los puertos. ¿Por qué? Porque no conoce cuál es la MAC destino. Verificamos y está correcto. Bueno, esto pueden practicar ustedes practiquen. Mi idea es que lo practiquen hasta que les quede bien claro este tema. Porque es importante que entiendan cómo funciona el switch. Porque esta tabla MAC address la vamos a preguntar, le vamos a decir, che, ¿qué dice la tabla MAC address? Ustedes se acuerdan que esa tabla MAC address se va renovando. Si no hay tráfico, o sea, ¿se acuerdan que vimos acá que cuando hay tráfico constante entre la A y la D,
se mantiene esta tabla. Ahora, si hay un cambio, va a quedar reflejado. Por ejemplo, si la A se conecta en el puerto 2, va a aparecer una fila nueva donde va a aparecer 2 con la dirección de la A. Pero ¿qué pasa? Me quedaron 2. Puerto 1 y 2 con la 00A. Lo que va a pasar es que después de un cierto tiempo, si no hay ninguna trama que entra por el puerto 1, la olvida y la borra. Entonces saca esa fila. Entonces con eso se va renovando la tabla MAC address. No me acuerdo si eran 60 segundos o más tiempo, pero era un tiempo, no era muy largo el tiempo. Así que bueno, es la idea que puedan ver esta actividad. La corto acá y después seguimos con las siguientes actividades. Cualquier consulta, recuerden, siempre me pueden preguntar por mail o hagan una videollamada o en la próxima clase. Nos vemos.